En esta mañana nos acompaña Ana Elisa Villalaz porque hoy vamos también a conversar de que, si no le pego a mis niños, ¿cómo hago para corregirlo? Esto es como dándole continuidad a un tema que ya estábamos conversando y es bastante complicado porque las personas dicen, bueno, es que no entiende, si no le pego, ¿cómo hago entonces para que comprenda o me haga caso? Buen tema. Buenos días. Buenos días, así es. Y me encanta que dices, porque lo he escuchado muchas veces, ¿cómo hago para que entienda? O sea que todos estamos muy conscientes y muy claros en que el niño está haciendo cosas porque no está entendiendo las consecuencias negativas que tienen sus actos, los problemas en los que se puede meter, los problemas en que puede meter a otras personas, si le está faltando el respeto a otra persona y no lo debe hacer. Entonces, realmente cuando uno está con un niño es importante que uno conozca cómo piensa un niño de la edad que uno tiene enfrente. Entonces, por ejemplo, no puedes esperar que un niño de 4 años entienda que si alguien te ofrece un pastel y tú no lo quieres, no tienes que contestar no de entrada, sino que dices muchas gracias, pero en este momento no quiero o no en este momento, pero agradeces que te están ofreciendo algo. Exacto. Entonces, si estás con un niño que tiene 10 años, entonces ya es distinto porque a los 10 años ya hay mucha más comprensión, el lenguaje expresivo está mucho más desarrollado y por lo tanto ya uno puede esperar que el niño pueda dar una respuesta de ese tipo. Entonces, muchas veces pasa que no estamos en sintonía con la edad y el lenguaje que tiene el niño. Y se requiere de observación, no necesariamente tienes que estudiar o leer al respecto. Necesitas observar cómo habla el niño, qué cosas puede decir, qué cosas no puede decir, para entonces tú poder ayudarlo y estar hablando de la manera en que el niño entiende. Si tienes un niño que tiene menos de 6 años, donde su lenguaje está en todo este proceso de desarrollo, no solo el lenguaje expresivo, que son las palabras que el niño pronuncia, sino también el lenguaje comprensivo que tiene que ver con lo que está entendiendo. Entonces yo te puedo decir que a un niño menor de 6 años no le hables con muchas palabras. Por ejemplo, cuando le vas a dar una instrucción, no le vayas a decir, mi vida, por favor, te dije que recojas los zapatos que están... Porque si no te voy a castigar. Exactamente. Esas son demasiadas palabras para un cerebro que todavía está desarrollando su capacidad para procesar información de manera rápida. Entonces, es mejor que le digas, recoge los zapatos, tráelos para acá. ¿Sí? Y hay que identificar si el niño puede seguir 2 o más instrucciones a la vez o si solamente puedes dar una instrucción. A los niños menores de 2 años o alrededor de los 2 años solo le dices una palabra: dame, recoge, trae. Sí. No. Exacto, busca. Y fíjate que es diferente cuando uno está en otro momento de la interacción. Si le vas a hacer un cariño, si le dices algo, mi vida, corazón, ven para acá, tal, y usas muchas otras palabras. Pero cuando das una orden, es una instrucción clara y escueta, es decir, con muy pocas palabras. Cuando nosotros estamos conversando con los niños chiquitos, que yo me paso todo el día conversando con niños chiquititos, los que tienen lenguaje dicen, es que entendí el comienzo de lo que quería la maestra, no entendí el final, o entendí una palabra de lo que decía la maestra y no entendí el final. ¿Y eso qué me está avisando? Me está avisando que no prestó atención a toda la frase y solamente capturó un pequeño detalle. O unas palabras. O unas palabras. Así que uno puede decir, bueno, es que no prestan atención y por eso no hacen caso. Entonces... ¿Y qué pasa constantemente cuando dicen, no le pego, pero sigue haciendo lo mismo y sigue constantemente y sigue constantemente? Entonces la persona, uno se pregunta, ¿cómo hago que comprenda que eso no se debe hacer si hablándole no lo logro y pegándole tampoco? Bueno, es que ahí es donde está el detalle. Tienes que fijarte en cómo hablas tú, porque la persona que tiene que hacer los cambios eres tú. No el niño, No el ojo niño. con eso. Exactamente. Si tú no logras que un niño te haga caso, que sea obediente, quiere decir que tú, como adulto, no lo estás haciendo de la manera adecuada. Y entonces, probablemente estás usando muchas palabras para hablarle al niño. Y lo otro es que puede ser que le das las instrucciones al niño de una manera inadecuada. Por ejemplo, estás usando pocas palabras, pero el niño está jugando en la esquina con un carrito y desde acá le estás diciendo, ven, y el niño no te está viendo a la cara y el niño no responde, pero el niño está enfocado, prestando atención a otra actividad. Entonces, cuando vas a dar una instrucción,
Entonces le pides al niño que te mire a los ojos, Ok. te aseguras que te mire a los ojos y después le das la instrucción. Vamos a comer, siéntate aquí en la silla, ¿sí? Pero fíjate que la responsabilidad del manejo de la conducta de un niño está en el adulto, no está en el niño. Si el niño se trepó en la silla es porque el adulto hizo algo que permitió que el niño se suba en la silla, o el adulto no llegó a tiempo, el adulto no corrió rápido, y entonces la responsabilidad ya no está puesta en el niño sino en el adulto. Ana, Apenas y hay piensas casos- así es diferente. Hay casos en donde, más allá de una malcriadez, como se dice, hay niños que llega un momento que le faltan el respeto a sus padres y comienzan a gritar como que no, dizque no te quiero o cállate. Todas esas cosas uno las ha escuchado y uno queda impresionado y dice, ¿cómo es posible que este niño pues reaccione de esta manera tan constante? Y ahí pues se dice que ajá, estás así, listo. ¿Por qué? Porque quieres un muñequito, porque quieres un chocolate. Y se comete el error quizás en, ok, vamos a regalárselo para que ya no lo come, no haga más nada, se quede tranquilo. Exacto, ¿Qué es es lo un que se va a error. hacer en ese momento? Porque siento que al final tú estás premiando una mala actitud. Exactamente. Pero al mismo tiempo lo calmas, por decirlo así. Exactamente, pero fíjate que ahí volvemos al tema del adulto. El adulto no aguanta o no tolera escuchar mucho rato el llanto del niño y por eso le da algo para que el niño se calme, se calle y se calme. Y se acostumbra Pero a eso. entonces tiene que ver con el manejo emocional del adulto, de sus propias emociones. No tiene que ver con el manejo emocional del niño. Todos los niños hacen pataletas, no hay suficiente madurez en el cerebro, el sistema emocional todavía no está completamente desarrollado y no está maduro, y el lenguaje tampoco, y todavía la percepción del tiempo no está establecida. Y te estoy hablando de un niño menor de 10 años, entonces el que perdió la paciencia es el adulto, no el niño. Ok. Entonces cuando uno ve ese tipo de comportamientos, es mejor no engancharse, es mejor ignorar al niño, no prestar atención y entonces después de que pasa todo el evento, que llega el periodo de la calma, entonces puede uno durar conversa, que puede durar horas, pero nunca más de 2 horas. Ok. Y después el niño ya se calma, se puede quedar dormido, por ejemplo, o simplemente se tranquiliza, se limpia las lágrimas y sigue jugando como si no hubiese pasado nada. Y después hay que buscar un momento para hablar del detalle. Y fíjate que cuando uno está corrigiendo a un niño, es bien importante ser muy disciplinados. Fíjate que yo, por ejemplo, que trabajo en el área de modificación de conducta, nosotros participamos en la línea que casi tiene que funcionar como servicio militar, o sea, tiene que ser súper disciplinado. Wow. Tú hablas una vez y si el niño no cumple con la instrucción, entonces inmediatamente lo ayudas para que cumpla con la instrucción. Pero no das la instrucción 100 veces para después hacer algo al respecto. Hablas una vez y le ayudas a que cumpla con la instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a decir que el niño tira los juguetes al piso. Entonces nos vamos de la casa y voy a decir, recoge los juguetes que ya nos vamos. Y el niño no los quiere recoger. No quiero, papá. Gritando. Entonces te acercas al niño, le agarras las manos y lo pones a recoger y tú recoges unos juguetes y mira, tenemos que recoger, ya es hora de recoger. Si tú empiezas a hacer eso desde que el niño es pequeñito, 1 año y medio, 2 años, entonces el niño aprende a que tu voz está asociada al seguimiento de instrucciones. Pero si tú tienes un niño que ya pasaron muchos años y le decías recoge el juguete, no lo recoge, y repetías recoge el juguete, no lo recoge, y después lo dijiste 7 veces y el niño no recoge, lo que estás haciendo es entrenar al niño para que sea desobediente. Ok. Es decir, que tiene que escuchar la instrucción muchas veces o solamente cuando le suben el tono de voz, entonces es que va a recoger los juguetes. Has dicho algo clave también y cuando mencionaste el tema de ir conversando con los niños desde pequeños, a veces hasta uno dice, ¿por qué no, mi hijo no habla tanto? ¿Por qué no ha desarrollado más de 4 cosas? Y es que yo he visto casos en donde tías, sobrinos o como se le llame, le hablan a los niños y comienzan a decir, no, mi amor, eso no sé qué, y comienzan a conversar con ellos como si fuese un adulto, por darte un ejemplo. Entonces eso hace como que ellos escuchen, desarrollen, se muevan para aquí, entiendan, y a veces uno se pregunta, ¿por qué estos niños no hablan mucho o qué está pasando? Ya tiene cierta edad y no ha desarrollado más de 4 habilidades, y es porque uno quiere llegar, jugar y ya chao, hacer más nada. Y esa parte a mí me impresiona mucho también cuando mencionas de que uno tiene que ir por ahí enseñándole qué es lo correcto, pero de una forma como si fuera un conversatorio. Exactamente. Es como la forma correcta. Exactamente. Es la forma correcta cuando no estás en una situación de berrinches, pataletas, llantos
o un problema de conducta importante, ¿ok? Te digo un problema de conducta importante, por ejemplo, es un niño que tú estás con él y se tira a la calle, puede venir un carro y puede haber un accidente. Ese no es un momento donde tú tienes que ponerte a hablar, conversar, explicar. No, tienes que ser muy enfático, tienes que ser muy directa y además esos son los momentos en que uno se da cuenta que es muy importante que los niños puedan seguir tus instrucciones porque su vida se puede poner en riesgo. Ana, ¿te ha tocado ver un caso en particular que te haya marcado y que tú dices, estoy sorprendida con esto, de la actitud de los padres y de los niños, no sé, algo que te haya impresionado? Sí, por supuesto que sí. Y yo me paso 8 horas al día. Por eso es que a mí me resulta tan interesante y tan importante que todo el mundo sepa que uno puede aprender a cómo manejar la conducta de los niños sin gritarles, sin pegarles, sin maltratarlos, porque nosotros, por ejemplo, manejamos conductas de niños que se muerden, que se golpean la cabeza contra las paredes, que se tiran al piso, que patean, que revientan puertas por niveles de enojo muy altos, muy grandes. Y entonces nosotros tenemos diferentes estrategias para poder manejar ese comportamiento, pero eso yo lo sé hacer porque lo estudié y lo aprendí y lo he practicado. Okay. O sea que si yo lo he podido hacer, entonces todo el mundo lo puede hacer y todo el mundo lo puede aprender. Fíjate, te voy a contar de este niño, por ejemplo, que este niño no le gustaba comer ciertos alimentos. Entonces él se sentaba a la mesa, se metía el dedo en la boca y se provocaba el vómito para no tener que comer la comida que le habían puesto enfrente. ¡Wow! Ajá. ¡Qué locura! Sí, como era su forma de avisar, es que no quiero comer. Okay. Cuando nosotros entramos a revisar cómo se comía en esa casa, qué estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo alrededor del tema, entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que en esa familia todo el mundo comía a cualquier hora, nadie comía acompañado, cuando llegabas lo que querías, lo que quisieras, y entonces no había una rutina especial para la hora de la comida. Así que ese niño lo que había conseguido era que cada vez que él iba a tratar de vomitar o vomitaba, todo el mundo venía a ver qué le está pasando, la mamá venía, se sentaba al lado de él para que comiera, para que no intentes sacar el vómito y como presión y regañando y con la correa y todo. Como si creara unidad en ese momento, lo que no había siempre. Exactamente. ¡Qué locura! Con esa conducta negativa, él estaba logrando unidad familiar, estaba logrando atención, pero de las maneras inadecuadas. Claro. Entonces, cuando uno está en esa situación, con ese niño en particular sobre todo, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos lo siguiente. Esta familia tiene que prestarle atención a este niño en los momentos en que no va a comer y en los momentos en que no está tratando de provocarse el vómito. Entonces, allí es cuando le prestan atención. Apenas intente provocarse el vómito, entonces todo el mundo tiene que alejarse y nadie lo puede ayudar. Y después de 2 semanas, el niño paró el comportamiento negativo, no siguió provocándose el vómito, simplemente porque se pudo satisfacer su necesidad de atención a través de otras maneras que no fueron el estar con él cuando iba a cometer la conducta negativa. Entonces, allí en ese ejemplo también uno puede ver cómo uno puede prevenir que se generen conductas negativas en un niño, porque la mayoría de las veces las conductas negativas de los niños son llamados de alerta o de atención para los adultos o los que estamos alrededor del niño. Y es peligroso para ellos. Así Ana, es. de verdad que excelente información en esta mañana. Ya usted lo sabe, no todo se soluciona pegándole a los niños. Converse con ellos, es la forma más rápida de aprender. Nos los enseñó esta mañana Ana Elisa Villalaz.